Mind University. Aprenderás a hackear ahora sí. Bien. Entonces, a ver, la anterior semana hemos estado revisando un poco estructuras de datos que son básicas, esenciales también se llama, debido a que son las más conocidas. Conceptualmente, sus diseños de estas estructuras de datos tienden a ser lo más general que se pueda y de propósito amplio de uso en distintos problemas. Como ustedes ya han debido averiguar dentro de lo que es sus lenguajes de programación, estas estructuras de datos esenciales tienen utilidad en distintos contextos. Sin embargo, siguen siendo básicas. Aparte de las restricciones o de las recomendaciones que puedan tener, por ejemplo, el uso de la pila y la cola, y cuando esto es adecuado, básicamente esas estructuras siguen siendo aún bastante generales en su uso. Ustedes al revisar han debido poder observar que muchas estructuras de datos, por ejemplo pilas, aún puedes hacer una búsqueda de datos. Y eso ya te da una idea de que la estructura, a pesar de estar diseñada bajo un modelo de administración, permite también algunas otras operaciones que lo vuelven una estructura bastante, dentro de las limitaciones obviamente, bastante general en su uso. Sin embargo, como les había comentado también, en el mundo de la informática es bastante común que gente esté desarrollando estructuras de datos que no son estas esenciales y que tienen la misión de ayudar a resolver un problema o una familia de problemas similares específicos. Y el día de hoy vamos a revisar algunas de estas estructuras para darnos una idea de que en el amplio mundo de lo que es la programación, ustedes van a poder probablemente encontrar estructuras de datos que por supuesto no están en las bibliotecas de los lenguajes de programación, pero sí que han sido diseñadas para resolver de manera óptima algún tipo de problemas. Bien. Vamos a revisar entonces hoy día estas que se llaman las estructuras de datos no convencionales. Y como ya les había comentado, estas estructuras tienen la misión de resolver problemas bastante específicos. Vamos a ver un arbolito que se denomina los árboles de segmentos, que suelen ser árboles usualmente de búsqueda, pero a diferencia de un árbol binario de búsqueda, los nodos de este árbol van a representar más bien segmentos, ¿ya? Intervalos, más que valores terminales, como por ejemplo en el árbol binario de búsqueda. ¿Dónde estarían los datos de que se quieren almacenar? En estos árboles estarían en los nodos hoja. Entonces, si quisiéramos almacenar, por ejemplo, 100 datos, ¿cuántas hojas deberíamos tener en el árbol? 100 hojas. ¿Ya? Así funciona este arbolito de segmentos. Y todos los nodos internos que se tienen en este árbol estarían especificando más que un dato, estarían especificando un rango de representación, ¿ya? Entonces, cada descendencia se preocupa de almacenar un rango
de valores. Y obviamente las hojas vendrían a ser los datos individuales. Bien, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, pero no por eso simple de resolver, sino sencillo de entender, y consiste en lo siguiente. Si tuviéramos una secuencia de valores, cualquiera, determinada por esta información que tenemos acá en la parte superior del arreglo, y estos valores se encuentran obviamente ubicados en estas posiciones, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de una colección de datos que es lineal. Eso quiere decir que cada elemento está ubicado en alguna posición, ¿ya? Y probablemente no se quiere hacer cambio sobre los valores de la estructura, ¿cierto? Estos valores no queremos cambiar el orden en el que aparecen. Tal vez el orden para nosotros tiene alguna relevancia y no queremos hacer un orden para poder responder la pregunta de, por ejemplo, ¿cuál es el índice del elemento más pequeño que existe en un rango IJ? O, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el elemento más pequeño que existe en el rango 0, 6, la respuesta sería 5. Ese es el índice del elemento más pequeño que vive en la colección. En este caso, nuestro rango, ¿cómo ha sido? De principio a fin. Pero este rango puede ir cambiando. Por ejemplo, si le pedimos cuál es el mínimo o cuál es el índice del mínimo elemento en el rango 4, 6, entonces también debería darme 5. Pero si hacemos la pregunta, quiero saber cuál es el índice del mínimo elemento en el rango 1, 3, entonces la respuesta debería ser 2, ¿ya? Ese es el problema que queremos resolver y obviamente queremos tener una solución óptima, ¿no es cierto? No es solamente tener una solución correcta, porque solución correcta la podemos tener. Una alternativa, y siempre esto te recomienda cuando haces este tipo de algoritmos y luego quieres encontrar eficiencia, siempre te recomiendan que mínimamente deberías tener una solución fuerza bruta al problema y sobre esa solución empezar a tener alternativas que permitan ser más eficientes. Esa siempre es la recomendación. Entonces, a ver, analizaremos una solución fuerza bruta de este problema. Si nosotros tenemos la colección de datos almacenada acá en valores, cuyos índices son estos, entonces, como habíamos dicho hace un momento, ¿no? Si yo quiero saber cuál es el mínimo elemento, así le vamos a poner ya, el mínimo elemento del rango, entonces queremos hacer una consulta acerca del mínimo elemento del rango y esto se llama el RMQ. Ese es el problema en inglés, ¿de acuerdo? La consulta del mínimo elemento del rango, que nosotros vendría a ser en castellano CMR. Y si nosotros le ponemos el rango, a ver, 0, 6, habíamos dicho acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si el rango es 0, 6, empezamos a buscar, ¿no es cierto? Preguntamos, ¿este es el mínimo elemento en el rango del 0 al 0? Sí. Entonces, hasta el momento sería 0 el índice que tiene el mínimo elemento. Luego tendríamos que incluir este elemento al rango. Y comparamos, ¿no es cierto? 7 es menor que 8. Sí, entonces en este momento viene a ser este. Este ya no es. ¿Ya? Este ya no. Venimos al 2 y dice, el elemento 3 es menor que mi último menor. Entonces al principio este era el menor. Ahora este es el menor. ¿Correcto? Es menor que el menor que hemos inspeccionado
no me dice. Entonces ahora este es el menor y este cambia. Y este vendría a ser mi índice respuesta, este ya no. Nos venimos al índice 3. Le pregunto, ¿9 es menor que 3? No. Entonces no cambiamos. Este sigue siendo mi respuesta y este es el menor. Venimos al índice 4. El elemento que vive en 4 es menor que el 3. No me dice. Entonces siguen siendo estos. Esta es mi respuesta y este es el menor. Venimos acá y le digo, el elemento que vive en la posición 5, que vendría a ser 1, ¿es menor que 3? Sí, me dice. Entonces resulta que este es el menor ahora, ya no es este. Esta ya no es mi respuesta es esta. Y venimos acá, ¿no es cierto? Preguntamos, ¿el elemento del índice 6 es menor que 1? No, me dice. Entonces, este sigue siendo el menor. Como ya no hay más elementos, acabamos de encontrar la solución, que vendría a ser el índice del menor elemento es 5. Esa es la respuesta. ¿Cuánto me ha costado hacer este problema? ¿Cuál es su complejidad de resolver este problema así? Bien, este tiene una complejidad que está acotado linealmente, ¿correcto? Entonces, mientras más elementos hay en la colección, se vuelve más complicado. Ya, nada fuera, digamos, hacer eso, porque fíjense, al hacer este trabajo podríamos estar haciendo también alguna otra tipo de análisis. Fíjense lo que podríamos hacer. No solamente buscar el menor del rango o del 0 al 6, sino a medida que hacemos este trabajo, tal vez podríamos agarrar algo así, fíjense, tal vez. Y a ver, vamos a hacer una mejora en el futuro y diríamos, a ver, si quisiéramos, vamos a agarrar aquí el RMQ, aquí nos vamos a guardar ya el RMQ del 0 al 0. Por ejemplo, yo le digo, si quiero saber cuál es el elemento, la posición del elemento del mínimo que vive en el rango 0, 0. Entonces, ¿este qué va a representar? El rango del 0 al 0. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ok, el mínimo elemento del 0 al 0 vive en la posición 0, ¿cierto? Y hacemos lo mismo, ¿no ve? Hasta aquí estábamos y acá, en el rango 0, 0. Nos venimos al elemento de la posición 1 y nosotros observamos que el elemento de la posición 1 es menor que 8. Entonces aquí le digo que este vendría a ser el menor y esta es mi posición. Entonces le digo, en el rango 0, 1, ¿cuál es el índice del mínimo elemento? 1. ¿En qué rango? Del 0 al 1. ¿Ya? Y lo mismo hacemos acá. Me dice, bueno, la posición 2. El elemento 3 dice que es menor que este. Entonces, en el rango 0, 2, ¿quién es el índice del que tiene el mínimo elemento? 2. Nos venimos aquí al índice 3 y vemos 9 es menor que 3, no me dice. Entonces en el rango del 0 al 3, ¿quién sigue teniendo el índice del mínimo elemento? 2. Eso podríamos hacer, fíjense. A medida que voy buscando el índice del mínimo elemento de toda la colección, yo puedo ir llenando este arreglo por acá. Cuando venimos a esta posición le digo, este elemento que vive acá es el menor de toda la colección. No me dice. Entonces hasta aquí el 2 sigue siendo el índice del mínimo elemento entre 0 hasta 4, el intervalo. Venimos al elemento 5 y resulta que sí, el 1 es menor que 3. Por lo tanto, del rango del 0 al 5, ¿quién es el índice del mínimo elemento? 5. Y aquí, ¿quién sería el índice del mínimo elemento? 5. ¿Qué estaríamos ganando aquí? Fíjense, si nosotros quisiéramos preguntar
¿Cuál es el índice del mínimo elemento del rango 0 al 4? Entonces solamente visitaría esta posición y me diría 2. Si yo le pregunto cuál es el mínimo elemento en el rango 0,2, entonces visito esta posición y me dice 2. ¿Ya? Esta es una idea, pero que de todas maneras me sigue costando logaritmo, complejidad n encontrarlo la primera vez. Y para todos aquellos rangos, fíjense, para toda consulta que haga yo RMQ que empiece en 0 y X, ¿de acuerdo? Después de la primera vez, esto tendría una tendencia o una complejidad 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Esto costaría la primera vez, ¿ya? Ahora, si luego siempre consultamos 0x, esto tendría una complejidad 1. Eso es interesante. Pero el problema, fíjense, es que eso funcionaría bien si es que la colección de datos no cambia, ¿ya? Pero hemos entendido ahorita el problema, ¿correcto? Sería encontrar el índice del mínimo elemento en un rango especificado, dado que la colección de datos no debería cambiar el orden en el cual ha sido concebida. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, otra manera, o lo que se hace, o lo que propone este árbol de segmentos, es almacenar estos datos en una suerte de árbol, ¿de acuerdo? Que en cada nodo, fíjense en los nodos que nosotros tenemos acá, vamos a tener estos nodos ya nos representan un dato particular, sino estos nodos que representan el dato de un segmento, ¿ya? Y si ustedes observan, los nodos hoja están almacenando en realidad o están referenciando a los datos que se tienen en la colección. Entonces, ¿cuántos nodos hoja vamos a tener en este árbol de segmentos? Tantos como elementos tenga la colección. En este caso es un árbol binario y lo que hace es equilibrar el almacenamiento. Entonces, la mitad del rango va a vivir acá y la mitad del rango va a estar representada en esta otra descendencia del árbol. ¿Ya? En la izquierda, si tenemos un rango del 0 al 6, entonces en la izquierda tenemos el rango 0 al 3 y en la derecha vamos a tener el rango 4 al 6. A su vez, si tenemos el rango 0,3, a la izquierda vamos a tener el rango 0,1 y a la derecha vamos a tener el rango 2,3. Y así, ¿no? Si tenemos el rango 0,1, a la izquierda vamos a tener el rango 0,0 y a la derecha el 1,1. Entonces, cuando nuestro rango, fíjense, ya representa un rango de un valor, entonces este ya se convierte en un nodo hoja, ¿ya? En este caso, aparte de que cada nodo representa, fíjense, un rango, el dato que vamos a almacenar aquí es el resultado del rango. Eso quiere decir, en este nodo, por ejemplo, si estamos en el rango 00, ¿cuál es el índice del mínimo elemento que vive en el rango 00? Sería 0, ¿cierto? Entonces acá eso es así. Fíjense en los nodos hojas del rango 1,1, ¿cuál es el elemento mínimo? La posición 1, del 2,2, 2, del 3,3, 3, del 4,4, 4, del 5,5, 5 y del 6,6, 6. ¿Qué pueden observar en este árbol? Fíjense, este árbol, la forma en cómo se construye, viene a ser un árbol parcialmente lleno. Y al ser parcialmente lleno, este árbol tiene una cualidad interesante y es que se puede linealizar, como ya habíamos visto en el montículo, ¿no? Y las operaciones tienden a ser logarítmicas porque el árbol está balanceado. Son cualidades interesantes de un árbol parcialmente lleno. Entonces, fíjense acá, ¿cuál sería el elemento
o el índice mínimo, ¿de acuerdo? Del rango 0, 1. Entonces aquí él solamente, este nodo, solamente va a inspeccionar este y este. Nunca baja más hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces mira este y mira este. Observa, ¿no ve cuál es el elemento que vive en la posición 0? 8. ¿Cuál es el elemento que vive en la posición 1? 7. Y pregunta, ¿7 es menor que 8? Sí, me dice. Entonces el mínimo del rango 0 o 1 resulta que está en la posición 1. Y fíjense, este nodo ya guarda la información del representante del rango. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces, cuando queremos llenar esta información, ¿qué es lo que se va a fijar? Solamente en los representantes, dice. Muy bien. Para saber el mínimo en el rango 0,3, nosotros observamos cuál es el elemento que vive en la posición 1, 7. Observamos cuál es el elemento que vive en la posición 2, 3. Entre 3 y 7, ¿cuál es el menor? El 3. Entonces, 2 viene a ser el índice del menor elemento en el rango 0,3. Y lo mismo para acá, fíjense, para encontrar este 5 que tenemos acá, lo único que mira es este y este, ¿ya? Así funciona. Entonces, este árbol, básicamente, ¿qué es lo que tiene en sus nodos? Tiene a su vez respuestas al problema del RMQ por representación y por segmentos del árbol. ¿De acuerdo? ¿Cómo entonces se encontraría, por ejemplo, quiero saber cuál es el índice del menor elemento que vive en el rango, acá a ver, vamos a hacer en el rango, qué sé yo, 3, 6. ¿Cuál sería el mínimo elemento que vive en el rango 3, 6? En el arbolito que va a ser, esta raíz, fíjense, representa a todo el rango 0, 6. Entonces el 3 está hacia su izquierda y el 6 está hacia su derecha. Entonces, para ir a buscar el mínimo del 3, del rango del 3 al 6, tiene que bajar por esta rama, ¿correcto? Y encontrar hasta el mínimo del 3 al 3, ¿entiende? Porque mi rango es del 3 al 6. Entonces, si fuera del 3 al 6, entonces yo bajo por aquí, bajamos por aquí y bajamos por aquí. Y resulta que mi respuesta, el mínimo en el rango del 3 al 3 es 3. Y del 4 al 6 es 5. Entonces, entre ese elemento de la posición 5 y el elemento de la posición 3, tengo que hacer competir y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Cuánto me va a costar ir a buscar este? Lo peor que me ha pasado es bajar, fíjense, en toda la rama que me lleva al rango 3,3. ¿Y eso cuánto es? Está en un orden logaritmo de n. Y lo peor que me va a pasar también aquí es bajar acá. Por ejemplo, lo peor en este arbolito que me pueden pedir es el rango 3,4, ¿no es cierto? Porque tendría que bajar esta rama hasta aquí y bajar esta rama hasta aquí, 3,4, ¿ya? Pero si me piden 3,5, bajamos hasta aquí, pero solamente bajamos hasta aquí, ¿ya? Entonces lo peor sería llegar a estos rangos, ¿no es cierto? Que cruza el arbolito en sus descendencias, entonces tendría que bajar 2 ramas y eso me va a costar logaritmo de n. En este caso, entonces, la complejidad de hacer esta búsqueda está en términos del logaritmo de n base 2. El encontrar el mínimo, el índice del mínimo elemento en el rango. ¿Ya? Eso es. Entonces, esto mejora muchísimo ¿qué se llama? La búsqueda del mínimo índice en este arreglo. Y tú me dices, sí, pero el armar el árbol, ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto costaría armar el árbol?
Sí, n. ¿De acuerdo? Tú me dices n. Es verdad. Armar el árbol, fíjense, esto me costaría complejidad n. Pero una vez que tenemos el árbol, hacer la consulta, resolver el problema del RMQ, ¿de acuerdo? Tiene una complejidad logaritmo de n. Y otra ventaja más que tiene, fíjense, es que este árbol puede responderme del 3 al 4. Por ejemplo, yo puedo saber el RMQ del 3 al 4 y lo hace en logaritmo de n. Puedo saber el RMQ del 0 al 4 y me lo va a hacer en logaritmo de n. ¿Ya? En cambio, la anterior versión que teníamos, fuerza bruta del problema, siempre te condicionaba a que la consulta, esta parte sea 0x, ¿ya? Y otra de las cosas que también hay que tener cuidado es que en la fuerza bruta, por ejemplo, si es que hacemos cualquier cambio en la colección de datos, tendríamos que recalcular todito mi arreglo de índices mínimos por rango, ¿ya? En este caso, fíjense, ¿cómo se tendría que hacer si hubiera un cambio? Ya la administración del cambio de datos es bastante veloz también. Por ejemplo, si nosotros hacemos que este dato, este que vive en la posición 5, ya no queremos que sea 1, sino queremos que sea 100, obviamente este cambio puede afectar, ¿correcto?, al resultado final, que antes me decía que el mínimo índice o el índice del mínimo elemento es 5, ¿ya? Pero ¿cómo afectaría este cambio dentro del global? Fíjense, como este 1 vive en la posición 5, entonces, ¿qué rama o qué descendencia nomás va a modificar? La derecha. Esta descendencia de aquí, fíjense, no se mueve, esa permanece intacta, ¿ya? Entonces, en el peor de los casos, vamos a modificar una descendencia, ¿ya? En la cual estaría, en el peor de los casos, a ver, si analizamos así muy rápidamente, en el peor de los casos, n medios voy a modificar. Pero si ustedes se fijan, eso tampoco es verdad, esto no es verdad. Se va a modificar menos cosas, porque si nosotros cambiamos el elemento de la posición 5 y le ponemos 100, entonces, ¿qué es lo único que probablemente va a cambiar? Va a cambiar la rama, ¿de acuerdo? Que me lleva hacia 5, ¿sí? Entonces, obviamente, entre el rango 5, 5, ¿cuál es el índice de del valor menor que tenemos? Va a ser 5, ¿cierto? Este no cambia, sigue siendo 5. Pero acá cuando venimos, este ya puede cambiar, ¿cierto? El menor del rango 4, 5 ahora sería competir entre el elemento de la posición 4 y el elemento de la posición 5, y aquí ya cambia, ya no es el 5. ¿Quién es ahora? 4. Y con este nuevo representante vamos a intentar cambiar esto. ¿Cuál es ahora el mínimo? Entre 4 y 6 me dice. Este no tiene por qué cambiar, ¿correcto? Este se mantiene inamovible. Entonces le digo, el elemento que vive en la posición 4 es menor que el elemento que vive en la posición 6. Sí, me dice. Entonces este ya no es más 5, sino es 4. Y sube, ¿no es cierto? Ahora el representante de todo el rango 4, 6 es el elemento de la posición 4. Y es el cambio. Aquí el representante es el elemento de la posición 2 y por este lado su representante vive en la posición 4. Hace la comparación 4 con 2 y resulta que aquí ¿quién gana? Gana este podio, la posición 2 y el 5 ya no es más. ¿Correcto? Entonces, fíjense que al hacer un cambio en el dato, la complejidad también para administrar este cambio de dato está en términos o en complejidades logarítmicas. Interesante. ¿De acuerdo? Este es
estructura de datos, entonces, ha sido concebida para, por ejemplo, resolver este problema que es el famoso problema del RMQ, ¿sí? La consulta del mínimo en rango, que tiene una complejidad logarítmica y que lo interesante de esta estructura es que me admite tener cambios en los datos de la estructura y aún así la velocidad de administrar este cambio sigue estando en comportamientos y complejidades logarítmicos, ¿ya? Muy interesante esta estructura de datos. Obviamente esta estructura de datos puede ser útil para problemas que son equivalentes. Si yo puedo resolver el mínimo del rango, que también podríamos resolver el máximo del rango, ¿ya? Y aquí indirectamente, si ustedes observan, al tener esto de los rangos separados del 0 al 3 aquí, del 4 al 6 aquí, este nodo, si lo vemos, es ordenado, ¿cierto? El 0 al 3, en este caso 0, 3, ¿qué significa? Los índices, está manteniendo un orden y sabemos exactamente dónde buscar. ¿De acuerdo? Entonces, este vendría a ser el famoso segment tree, que por ejemplo me permite resolver el problema del RMQ. Bien, ya habíamos dicho que eso armado me va a costar complejidad n, pero luego ya resolver el problema en sí, que son las consultas, eso tiene costos logarítmicos, teniendo una gran ventaja de que cualquier cambio que se haga en la colección de datos, eso también va a tener una complejidad logarítmica. Otro árbol importante que tiene dentro de lo que son estructuras de datos no esenciales o no convencionales, viene a ser este que se llama el bit, el árbol indexado binario, que ha sido planteado por este señor Fenwick, que tiene la cualidad de responder el famoso problema del RSQ, la consulta de la frecuencia, ¿de acuerdo?, de ocurrencias en un rango. Entonces, a ver, para poder entender cuál es el problema, vamos a plantear el problema. Y la idea es tratar de entender cuál es la frecuencia acumulada de datos que existen en un rango IJ. ¿Ya? Ese es el problema que queremos responder. Por ejemplo, si tenemos la secuencia original, la secuencia de datos, que está explicada por SEC, ¿ya?, que vendría a ser 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8. En este caso, fíjense, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es la frecuencia acumulada de los datos que están en el rango, por ejemplo, 5 y 7? ¿Cuántos datos en el rango 5 y 7 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 serían, ¿no es cierto? Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es, esta parte de aquí, frecuencia y frecuencia acumulada, es bastante similar al problema que se tenía para el counting sort. Entonces, ¿qué es lo que hace este arreglo frecuencia? Este cero significa la cantidad de ceros que hay en la frecuencia. Este significa la cantidad de unos que hay en la secuencia. Este significa la cantidad de 2 que hay en la secuencia. Este significa la cantidad de 3 que hay en la secuencia. Este la cantidad de unos, este la cantidad de 5, este la cantidad de 3, este la cantidad de la cantidad de 6, perdón, este la cantidad de 7 y este la cantidad de 8. Y podemos evidenciar cuántos 8 hay en esta secuencia, solamente uno. ¿Cuántos 7 hay en esta secuencia? 2.
¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Cuenta la cantidad de elementos que existen en la secuencia, dado que tenemos una secuencia que puede tener valores acotados por un K, ¿de acuerdo? Entre 0 y K, en este caso sería. Entonces, este arreglo de la frecuencia acumulada, ¿qué me va a decir? ¿Cuántos elementos del 0 al 0 hay? 0. ¿Cuántos elementos del 0 al 1 hay? 0. ¿Cuántos elementos del 0 al 2 hay? 1. ¿Cuántos elementos del 0 al 3 hay? 1. ¿Cuántos elementos del 0 al 4 hay? 2. ¿Cuántos elementos del 0 al 5 hay? 4. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los valores que se almacenan en esta colección. ¿Correcto? Entonces, el rango de valores, ahorita es del 0 al 8. ¿Ya? Es verdad que hay algunos de estos valores que no existen, pero en el futuro podríamos añadirlos, ¿correcto? Pero entonces el rango de valores válidos de esta secuencia es del 0 al 8. Y la pregunta es, queremos saber cuál es la frecuencia acumulada de los valores en el rango IJ, por ejemplo, I1, J4, ¿ya? Entonces quisiéramos saber cuál es el rango. En este caso, si nosotros tuviéramos esta frecuencia acumulada, fíjense, resolver ese problema no es difícil, ¿ya? Nosotros sabemos que encontrar el arreglo de frecuencias va a estar limitado por la cantidad de valores que tiene almacenada esta secuencia y por la cantidad o el tamaño de la secuencia, ¿correcto? Entonces, conseguir esta frecuencia me va a costar complejidad de n, ¿ya? N más K sería, ¿no? Cuando K es la cantidad de valores. Pero esto vendría a ser también complejidad n, ¿ya? A ver, lo vamos a poner mejor. Esto es similar al counting sort. Entonces sería n más K, le llamaremos. Donde K, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la cantidad de valores que puede almacenar esta secuencia. Esto es muy rápido de encontrar, es lineal, es bastante rápido. Y si quisiéramos saber la RSQ de 2,5, por ejemplo, la estrategia dice que es, entraremos a ver la frecuencia acumulada del 5, ya que sería 4, y le restamos la frecuencia acumulada del 1, que vendría a ser 0, ¿cierto? Y eso me da 4. Es lógico, fíjense, hasta, dice, ¿cuántos valores hasta 5? Del 0 al 5 tenemos 4. Y si me piden del 2 al 5, sería equivalente a contar desde aquí hasta aquí, ¿correcto? Ese rango de valores, o desde aquí hasta aquí, así le llamaremos. Y nosotros sabemos que este valor que tenemos acá es desde 0 hasta 2. Entonces, si quisiéramos saber del 2 al 5, esto, cuando nosotros hacemos el rango de 5, fíjense, si nosotros le preguntamos el rango de 5, este representa a todo este rango, de aquí hasta aquí. ¿Correcto? Si queremos del 2 al 5, entonces lo que podemos hacer es agarrar del 2 más, este umbral, pero representa de aquí a aquí. Entonces, ¿qué tenemos duplicado aquí? Toda esta zona la tenemos de más en mi consulta, ¿correcto? Esta zona. Y lo que vamos a hacer es eso, ¿no es cierto? Agarro esto, menos todo esto, menos esta zona, ya que vendría a ser la zona que no me interesa. Y esa zona es el rango hasta el 1, ¿ya? Por lo tanto, esta fórmula se podría escribir así. Si yo quiero saber cuál es la secuencia o la frecuencia del rango IJ, ¿ya? Entonces, básicamente esto sería
a la frecuencia acumulada, ya al arreglo de frecuencias acumuladas, en la posición J, menos, dice, el arreglo de la frecuencia acumulada en la posición y menos 1, ¿cierto? Esa sería la forma de resolver y este formato sigue acá, ¿correcto? A ver, esto ya es interesantemente bueno porque el armado de estos arreglos me costaría n más k. Pero el responder, fíjense, el resolver el RSQ, este sí es veloz. Esto, su complejidad estaría constante. Es sumamente rápido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque básicamente tiene que acceder a dos posiciones. Con acceso directo, este es 1, más la operación, esto sería 3, pero eso es súper despreciable y se puede acotar, o la función que representa este tiempo de ejecución es una función constante. Hasta ahí, fácil, ¿correcto? Entonces, resolver el RSQ con este formato estaría en una tendencia o una complejidad constante. ¿Qué es lo que me costaría? El armar los arreglos, ¿ya? Pero el responder el RSQ estaría con complejidades constantes. ¿Cuál es el problema de esta resolución que nosotros tenemos aquí? Que de hecho es una fuerza bruta, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el problema? El problema, bueno, ni tan fuerza bruta es, ¿no? Lo que hemos explicado ahorita. Pero el problema sería que esta solución, cuando hay un cambio, se requiere recalcular los arreglos de frecuencia o de frecuencia acumulada. Por ejemplo, si nosotros le decimos que, no sé, puedo cambiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo le digo, ya no quiero que sea 8, quiero que sea 3, digamos. Entonces aquí no me queda otra que decirle C0, 1, 2, 3, debería cambiar a 1, ¿cierto? La frecuencia acumulada, debería ser 2, 3, 5, 8, 10 y 11. Estos cambios, fíjense cuánto me va a costar de nuevo. Esto va a tener una tendencia n más k cada vez que yo haga un cambio. Entonces eso ya es costosito respecto a esta complejidad tan linda que teníamos acá. Entonces, si las operaciones de cambio en la colección son interesantemente posibles de hacer, eso quiere decir que la complejidad empieza a subir, ¿de acuerdo? La forma de resolver el problema empieza a ser más carito. Y eso te dice acá, ¿no es cierto? Si nosotros aumentáramos o cambiáramos cualquier dato aquí, entonces tendríamos que cambiar. En mi anterior, ¿qué me faltaba? Me faltaba, ¿no es cierto?, ponerle aquí 1 y aquí 0. ¿Correcto? Tendría que haber cambiado en los dos. Eso sí cambia. Si aumento, tengo que cambiarle aquí y luego todito mi arreglo de frecuencias, ¿ya? Y luego el RSQ, una vez que hacemos esos cambios, seguiría teniendo tendencias constantes, pero el problema son los cambios, ¿ya? Y eso no se puede ignorar. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, en el peor de los casos, se va a cambiar toda la frecuencia, ¿ya? Todo este arreglo de frecuencias, más las frecuencias acumuladas. Eso iría a cambiarse, ¿de acuerdo? Entonces, lo peor que te puede suceder aquí, fíjense, es aumentarle a esta colección, aumentarle un 0, ¿correcto? Le aumentamos un 0 y todita la frecuencia va a cambiar. Bien, ante este costo, digamos, que se observa en los cambios o en la administración de los valores de la secuencia, lo cual puede ser una actividad deseable dentro del problema que estamos analizando, este señor Fenwick postula, ¿no?, este famoso árbol, así le llama, ¿no? Es un árbol indexado binario en el cual cada nodo del árbol va a representar a
una frecuencia, ¿ya? En este caso, se explica como árbol. Este árbol nuevamente es un árbol parcialmente lleno, pero lo que se hace, fíjense, es utilizar solamente el pensamiento de árbol para ver cómo representa cada cosa, ¿no? Entonces, esta más o menos es una suerte de árbol también por rangos o por zonas. Fíjense que en este caso el elemento 8, ¿ya? El elemento 8 de esta colección, que vendría a ser este, va a representar al rango desde el 1 hasta el 8, ¿ya? El elemento 7 de esta colección va a representar al rango 7, 7. El elemento 6 va a representar al rango 5, 6. El elemento 5 va a representar solamente al rango 5 al 5, ¿ya? El 4 va a representar al rango desde el 1 al 4. Así funciona o se lee esta estructura de datos. Entonces, los valores que vamos a almacenar en cada posición ya va a ser el resultado de un rango, ya de una frecuencia acumulada. Entonces, dependiendo de en qué posición de la colección estamos, la información que se almacena en esta posición va a identificar un rango, ¿ya? ¿Qué pueden observar? Fíjense que, por ejemplo, 8 es una potencia de 2, ¿no es cierto? 4, potencia de 2. ¿Ya? 2, potencia de 2. Entonces, los rangos más gruesos le llamaremos, por ejemplo, este, está representado por un número 2 elevado a la k. El otro rango más largo está acá, ¿cierto? Y ese está representado por una potencia 2 a la k, ¿ya? El otro rango más largo es este, pero aquí también observamos otro rango largo, ¿ya? Entonces, todos aquellos números que son múltiplos de 2 a la k sin ser 2 a la k, también van a representar rangos grandes. Por ejemplo, el 6 es un múltiplo de 2, ¿de acuerdo? Y 2 es un número 2 a la k. Pero 6 no es un número 2 a la k. Entonces, este también representa un rango gordito nomás, en este caso, de 2, ¿ya? El 4 es múltiplo de 2, pero el 4 es un número 2 a la k. Entonces, este representa un rango más grande que el último 2 a la k que teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Y este 6, al ser un número par, es potencia o es múltiplo de un 2 a la k, entonces mínimamente entre 2. Entonces va a ir a buscar cuál es el máximo 2 a la k que representa un múltiple, entonces en este caso sería 2. Y si es que este tiene un rango de 2, este también va a tener un rango de 2, ¿ya? Los impares, si ustedes observan aquí, su rango de todo impar es siempre el solito. Entonces acá los interesantes vienen a ser los índices pares y los interesantes sobre el interesante vienen a ser estos pares que tienen estas cualidades de ser números 2 a la k. ¿Ya? ¿Cómo encuentra esta relación, ¿no es cierto? El rango, por ejemplo, de 1 a 1, este de 1 a 2, de 3 a 3, de 1 a 4, de 5 a 5, de 5 a 6, de 7 a 7, de 1 a 8, de 9 a 9. Con los impares sería fácil, ¿no es cierto? Si es impar, solo se representa el solo. Pero con los pares tendríamos que ir a buscar múltiplo de que 2 a la k más grande es, lo que les he dicho hace un momento. Entonces lo que propone Fenwick es lo siguiente. Te dice, vamos a tener este árbol indexado en binario. Entonces estos índices lo maneja como un índice binario, ¿ya? Y lo que va a hacer, como en la diapositiva dice, cada uno de esos índices va a estar almacenando una frecuencia acumulada del rango que represente ese índice, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el 4,
vamos a almacenar la frecuencia acumulada del rango 1 al 4. Pero en el 3 vamos a almacenar solo la frecuencia acumulada del 3 al 3. Eso significa este arbolito indexado en binario. Entonces, acá, fíjense, el índice de este árbol lo vamos a manejar como binario para poder entender en qué consiste la estrategia de hacer la distribución de rangos de Fenwick, ¿ya? Y para eso vamos a agarrar un binario, solo porque tenemos 8 hasta 9, digamos, vamos a agarrar un binario de 4 cifras, ¿ya? Entonces, vamos a definir que este rango va a empezar en 0, ¿ya? Y hasta el valor que tú tengas. En este caso, ¿qué valor teníamos almacenado? Hasta el 8 se tenía, ¿no es cierto? En el problema o en el ejemplo que teníamos. Entonces, fíjense, lo que nosotros vamos a intentar llenar es estos índices y las frecuencias acumuladas por rango en cada índice, ¿ya? ¿Y cómo se considera el rango? El rango se va a considerar así. Por ejemplo, la frecuencia de rango de la iésima posición, por ejemplo, aquí vamos a buscar ya la frecuencia de rango de la iésima posición, va a estar, es un representante del rango I menos el último 1 de I más 1 hasta I. Ese es el rango que va a representar, ¿de acuerdo? Esta es una formulita que me administra el rango, ¿ya? ¿Qué es el último 1 de I? Esto se habla a nivel de números binarios, ¿de acuerdo? El último 1 de I, fíjense, se define así. Se define como la operación a nivel de bits de I menos I sería así. Vamos a agarrar, por ejemplo, si yo le digo, quiero saber cuál es el último 1 de J, para no confundirnos, ¿sí? El último 1 de un valor J sería, dice, a J y a nivel de bits menos J. ¿De acuerdo? Eso sería. ¿Ya? Así se define la función, el último 1 de cualquier J. ¿Ya? Esa es la forma de definir esa función. Entonces el rango, fíjense, va a estar entre este valor y este valor. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la frecuencia, ¿no es cierto? Yo quiero saber la frecuencia de rango que representa el valor 1. Entonces, esta posición del arreglo va a representar ¿a qué rango? Va a representar al rango bla hasta el rango bla. Si nosotros observamos aquí, la regla siempre es 1, ¿cierto? El tope máximo es 1. Lo que tenemos que encontrar es su valor mínimo. Y el valor mínimo, dice, se encuentra como I menos el último 1 de I más 1. Pero el último 1 de I o de cualquier J se calcula así, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a calcular el último 1 de 1. Nuestro 1 se representa así. Nuestro menos 1 se representa así. Fíjense, esto es menos 1, ¿ya? Y esto es 1, ¿correcto? Esto es 1, ¿verdad? Y este es menos 1. Entonces, para encontrar el último 1 de 1, se hace un I a nivel de bits. Y el I a nivel de bits se enciende cuando en la misma posición los dos son 1, ¿correcto? Entonces, 1 y 1 es 1, 0 y 1, 0, y así. Entonces, fíjense, acabamos de encontrar que vendría a ocupar este lugar, ¿cierto? Entonces me dice, ¿y cuánto vale? 1. El último 1 de 1, ¿cuánto vale? 1. Más 1. Entonces hacemos 1 menos 1 más 1, sería 1 aquí. Entonces, la celda 1
de la frecuencia, del rango de frecuencia acumulada, está representando al rango 1, 1. ¿Ya? Así funciona. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrar los rangos, ¿ya? Entonces, acá arriba me voy a ir anotando, vamos a ir haciendo acá, y le digo, a ver, la frecuencia 1, vamos a agarrar, y le digo la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? La frecuencia de rango, ¿ya? De la posición, vamos a ir de la posición 1, ¿de qué rango a qué rango está representando la posición 1? Acabamos de calcular del rango 1, 1. Vamos a hacer lo mismo con 2, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el 1, 1, ¿cuántos valores hay del 1 al 1? Este es mi arreglo de valores, ¿de acuerdo? ¿Cuántos valores hay del 1 al 1? 0 valores, entonces ahí se almacena el 0. Entonces, vendría a ser mi arreglo de frecuencias acumuladas. Fíjense, esto vendría a ser mi arreglo de frecuencias de rango acumuladas, ¿ya? Entonces, ¿cuántos valores hay entre 1 y 1? 0, dice, ¿no? Seguimos. Vamos a ver qué se pone en el 2. Entonces hacemos lo mismo. Esto es equivalente, fíjense, esto es 2. ¿Y esto qué es? Esto es menos 2, ¿correcto? Aplicamos el último 1 de 2 y resulta que es este. Entonces la función, el último 1 de 2 es este, ¿ya? ¿Cuánto había sido? 2. Entonces veamos, mi rango sería aquí equivalente a 2 menos 2 más 1 y 2. Por lo tanto, la frecuencia del 2, vamos a agarrar aquí, nos vamos a anotar el 2, dice que está en el rango 1, 2. Entonces, esa celdita 2 no va a representar solamente la frecuencia del 2 al 2. ¿Qué va a representar? La frecuencia acumulada del 1 al 2. Entonces, observamos. Mi arreglo se llenaría así. Entonces, en esta posición 2, ¿qué vamos a almacenar? 1, ¿ya? ¿Por qué 1? Porque la cantidad de valores que existe en la secuencia original del 1 al 2 es 1. Solamente hay un 2, ¿ya? Y seguimos. Queremos ir a calcular cómo sería el 3. Entonces, para nosotros fíjense, es el 3 en binario. Este es el menos 3 en binario, este sería el último 1 de 3, ¿correcto? Que sería 1. Entonces reemplazamos 3 menos 1 más 1, 3. Entonces el rango es solamente de 3 a 3. Por lo tanto, en la posición 3 de la frecuencia de rango, el 3 solamente va a representar al rango del 3 al 3. ¿De acuerdo? Eso significa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, en mi arreglo que tenemos acá, vamos a venir a llenar. Entonces, 3 solamente representa cuántos 3 hay en la secuencia de valores que tenemos aquí. ¿Cuántos 3 hay? Ninguno. Entonces, 0. ¿Ya? Y así se va llenando arreglo. ¿De acuerdo? Al final, ¿qué es lo que tenemos? Es un arreglo, pero tiene la forma de un árbol. Es un árbol parcialmente lleno, entonces se puede linealizar. Lo mismo hacemos acá, fíjense, sería equivalente al 4. Este es menos 4, ¿correcto? Este es el último 1 de 4, que resulta ser 4. Entonces reemplazamos 4 menos 4 más 1, eso es 1, hasta el 4. Por lo tanto, la frecuencia en la posición 4, ¿a qué rango representa? Va a representar al rango 1 hasta 4. ¿Ya? Y fíjense cómo va almacenándose, va tomando la formita de lo que habíamos mostrado la primera vez, ¿cierto? Fíjense, entonces en la celda 4, nosotros vamos a ponerle la frecuencia acumulada que hay
en esta secuencia de valores desde el 1 hasta el 4. Entonces, del 1 al 4, ¿cuántos valores hay? 1, 2. Entonces, ahí se pondría el 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, con el 5 hacemos lo mismo. Entonces, acá me dice, fíjense, el 5 dice, su frecuencia acumulada va a ser el rango 5, 5. El rango 5, 5. El 6 dice que va a representar la frecuencia acumulada del 5, 6. El 7 del 7 al 7. El 8 del 1 al 8. Así funciona. ¿Ya? Esa sería la forma de llenado de este árbol indexado binario, que en realidad árbol no es. ¿Qué va a tener? Vamos a tener un arreglo. Al terminar, fíjense, mi arreglo de frecuencias acumuladas, de frecuencias de rango, va a ser algo así. Vamos a tener 0, 0, 1, 0, 2, 2, 5, 2 y 10. ¿Correcto? Este sería la celda 0, esta sería la 1, esta sería la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Estos serían los índices de este arreglo de frecuencias de rango. ¿Ya? Eso es lo que hemos llenado ahorita. Pero sabemos que estos valores ya no son la frecuencia acumulada como aquí, ¿cierto? Es una frecuencia acumulada de rango. Pero cada una de estas posiciones representa un rango diferente. ¿Ya? Ok, una vez que tenemos esa información, bueno, ¿cómo se hace la consulta? La consulta es la siguiente. A ver, vamos a agarrar y nos vamos a copiar aquí. Decíamos que la frecuencia de rango es este arreglo, ¿cierto? 0, 0, 1, 0, 2, 2, 5 y 10 era, no puedo creer que era 10. A ver, y 10, sí, tienes razón, es 10, ¿no es cierto? Y 10. Y los índices que eran, aquí arribita me voy a poner los índices, ¿ya? Con otro color, vamos a hacerle un color más chillón para que se mire. Índice 0, índice 1, índice 2, 3, 4, 5, 6 y me falta algo. Sí, 7 y 8. Me está faltando aquí un valor más, ¿no? Me he saltado un valor. Este sería 2 y este 10. Y esa sería mi frecuencia acumulada. Ahora sí, ¿cómo se hace el problema, no? ¿Cómo se resuelve el problema del RSQ? En este caso te dice, ¿no? Si yo quiero preguntar el RSQ de B, o sea, ¿cuál es la frecuencia de rango acumulada en el rango B? Si se dice B, eso es equivalente a decir desde el 1 al B. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cómo se encuentra? Se encuentra así, fíjense, sería la sumatoria de la frecuencia acumulada de la posición B más la frecuencia acumulada de la posición B', más la frecuencia acumulada de la posición B2' y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, estos B's, B', B2' y así, tendencia 0, ¿cómo se consigue? Este B' se consigue en base a B. Y este B' se consigue a B menos el último 1 de B. Este B2' se consigue en base de B'. Sería B' menos el último 1 de B' y así sucesivamente hasta que algún día llegues a 0. ¿Ya? Esa es una de las reglas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos y quisiéramos encontrar, queremos resolver el RSQ. A ver, vamos a ver el RSQ de, qué sé yo, de 5. Eso quiere decir, ¿cuántos valores hay entre el 1 y el 5? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que venir a ver acá, no es cierto? ¿Cuál es la posición 5? Esta.
¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es decir 2. Esta es la primera, ¿ya? Y luego te dice, tienes que ir a sumar la frecuencia del B'. Pero el B', dice B', vamos a conseguir el B', se consigue como 5 menos el último 1 de 5. ¿Correcto? Y el último 1 de 5, ¿cuánto era? El último 1 de 5 era, este era 5, ¿cierto? El menos 5 sería 1, 0, 1, 0, más 1. Esto es 1, 1, 0, 1. Este es el menos 5, este es el 5. Hacemos un I de bits. Entonces nosotros vamos a descubrir que el último 1 de 5 había sido 1, 0, 0, 0. ¿Cierto? Entonces, B' aquí, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser 1. Por lo tanto, le digo, a ver, el 1. ¿Sabes? Venimos aquí y dice más 0. Más dice B2'. ¿Y B2', qué vendría a ser? El B' que teníamos aquí, que para nosotros es 1, y esto es 1, menos el último 1 de 1. El último 1 de 1 es 1. ¿No? 1 menos 1 es 0. Entonces venimos aquí, más 0. Y eso sería 0. ¿Hasta dónde hacemos? Hasta que algún día encontremos 0. ¿No? Entonces resulta que el RSQ de 5 había sido 2. Verificaremos. Dice, ¿cuántos elementos hay del 1 al 5? Veremos. Del 1 al 5, veremos cuántos hay. Algo he hecho mal. Veremos nuevamente aquí. Del 1 al 5, perdón, sí, está bien. Del 1 al 5, esto es LC, el menos 1, esto es 1. Estoy entrando bien. La frecuencia acumulada del 5 es solamente 2. Del 1 al 5, ¿cuántos tendría? Este es mi arreglo de acá. Del 1 al 5 tengo 2, debería ser 2 más 2. Así, tienes razón. Estoy haciendo mal acá. Tiene mucha razón. Aquí se me ha ido, esto es 1. 5 menos 1, ¿cuánto es? No es 1, ¿verdad? ¿Cuánto es? 5 menos 1. Esto no es 1, esto es 4. Esto es 1, ¿correcto? Entonces tenía que entrar aquí, ahí, y eso era 2. Ahora sí. Entonces B' es 4, ¿correcto? Aquí entonces, ¿qué tengo que hacer? Quiero ir a ver. Tendría que calcular el B2', que es 4, menos el último 1 de 4. Y el último 1 de 4 hacemos nuevamente 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, más 1. Este es 0, va 1, 0, va 1, 1 y 1, ¿cierto? Eso hacemos un I de bits y esto me va a dar 4. Entonces este es 4. 4 menos 4, este es 0. Ahora sí, este es 0 más este es 0. Este que me daría, este me da 4. Verificamos y me dice cuántos valores del 1 al 5 hay. 1, 2, 3, 4 valores. Completamente correcto, así se calcula. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de calcular el RSQ de 1 hasta B. Y ahí sería sumar esto. Bien, si nosotros sabemos calcular de 1 hasta B, entonces nosotros podríamos calcular el RSQ de A a B. Y es similar a lo que habíamos hecho hace rato, ¿no es cierto? Sería equivalente al RSQ de 1 a B menos el RSQ de 1 a A menos 1. Como ya sabemos calcular de 1 a cualquiera que se calcula así, entonces ya podríamos calcular esto. Y listo. Y tú dices, pero eso es costoso. ¿Cuánto cuesta calcular esto? ¿Cuánto costaría calcular el FREC RDB?
¿Cuánto costaría calcular este? Va a hacer todo este cálculo, ¿correcto? ¿Cuánto costaría calcular esto? No, n no. A ver, aquí vamos a ver más bonito en el dibujo. Fíjense en el dibujo, vamos a venirnos acá. A ver, si yo quisiera calcular, acá vamos a hacer, ¿ya? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el RSQ de 7, digamos, eso sería equivalente a calcular el RSQ del 1 al 7, ¿no es cierto? Eso estamos diciendo. Entonces viene aquí, fíjense, 7 y te va a decir 2. Luego, ¿a dónde va a saltar? Va a saltar aquí, más 5. Y luego, ¿a dónde va a saltar? Aquí, ¿ya? Más 2. ¿De acuerdo? Así va a saltar. Entonces, ¿dónde va a haber? Este. ¿Qué va a haber? Este. ¿Cuántos habría? 7. Más esto, ¿cuántos habría? 9. Y luego se viene aquí y termina. ¿Cuántas celdas del arreglo de frecuencias de rango ha visto? 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Cuando esto vale 7. Entonces, ¿cuánto sería eso? No barre todo el arreglo, fíjense, no barre 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no, 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 no. Barre 7, 6, 4 y listo, termina. ¿Qué complejidad tiene eso? Logaritmo de n. ¿De acuerdo? Entonces, el RSQ está acotado por el logaritmo de n. Ya en el dibujo se ve más bonito, ¿no? Que en planito, pero así se consigue saltar. ¿Ya? Entonces, para calcular las frecuencias acumuladas se va hacia adelante cuando calculamos este árbol. Y para hacer consultas sobre el árbol se va hacia atrás. ¿Ya? Se va hacia atrás hasta que algún día, tarde o temprano, lleguemos a 0. ¿Ya? Y ahí termina. ¿Correcto? Entonces, cualquier RSQ, fíjense, acá en el dibujo se ve bien. Y dices, bueno, eso, y hemos descubierto que tiene una complejidad que está en términos de logaritmo de n, ¿no? Ahora veamos, ¿cuánto me costaría calcular, por ejemplo, la frecuencia acumulada del rango RSQ, le digo, del rango, qué sé yo, 3, 6. Esto sería equivalente a calcular el RSQ de 6 menos el RSQ de 2, ¿correcto? Por definición. Para calcular el RSQ de 6, ¿dónde va a entrar? A ver, vamos a ver qué celdas va a transitar. Para calcular el RSQ de 6, va a transitar esta celda y termina. ¿Correcto? Y para calcular el RSQ de 2, va a entrar a esta celda y termina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto cuánto sería? El rojo, ¿cuánto me ha valido? Que sería el RSQ de 6. Este dice que es 7. Menos, dice, lo que ha calculado el amarillo. El amarillo dice que ha calculado ¿cuánto? 1. Por lo tanto, el resultado del RSQ del rango 3, 6 va a ser 6. ¿Cuánto me ha tomado? Nuevamente, logaritmo de n. ¿Ya? Eso es esta estructura. Y tú dices, probablemente demasiado aparato. Yo podría hacer lo mismo con esa mi anterior idea de tener las frecuencias acumuladas y ya está. Pero aquí viene nuevamente, ¿no es cierto?, la consulta que teníamos o la variante que se tenía también con el RMQ y que es cuando nosotros queremos cambiar algún dato de la frecuencia. ¿Ya? Si se
quiere cambiar un dato de valores que se tiene en la secuencia, entonces automáticamente estaría cambiando todo lo que es mi árbol o mi arreglo de frecuencias acumuladas en la anterior solución. ¿Ya? En este caso no. Vamos a chequear. Si quisiéramos cambiar un dato, por ejemplo, si se aumenta un 5, solamente volvemos a recalcular todas las posiciones adelante del 5. ¿Ya? Si le aumentamos, por ejemplo, acá, este de aquí, este es un vector solitario, abandonado aquí, y yo le digo, por ejemplo, si es que este fuera así, ¿ya? Hasta aquí, ¿cuántos 5 teníamos? 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos 5 deberíamos tener? 3. ¿Ya? Entonces le digo, este debería cambiar, ya no debería ser 2. ¿Cuántos 5 debería tener? Debería tener 3, ¿correcto? Ni bien hacemos eso, fíjense, aquí deberíamos aumentarle más 1. Este debería ser 6. Y luego deberíamos subir aquí, deberíamos decirle que este es 11. ¿De acuerdo? Va subiendo así, jamás baja. Sube, sube. Y siempre sube hacia la derecha. ¿De acuerdo? Así funciona. Nuevamente, hacer cualquier cambio, ¿ya? Cambio en la secuencia original, que vendría a ser esta. Entonces, las operaciones de mantenimiento de esta estructura sigue siendo en cantidades o complejidades logarítmicas. Eso es súper interesante. ¿De acuerdo? Eso es cuando aumentas. Ahora, ¿qué pasa si este le cambias? ¿Correcto? O si eliminas, digamos. Si elimino este 6. ¿Eh? Entonces, ¿qué te dice? Vengo al 6 y eliminamos. ¿Correcto? Hago esa eliminación y digo, resulta que ya no hay 6 aquí. ¿Cuántos hay ahora? 5 nomás. Estoy subo arriba, ya no hay 11. ¿Cuántos hay? 10. Pero no afectó al resto de los valores. ¿Están de acuerdo? Sigue siendo logarítmico. Esa es una ventaja de este árbol que se llama el famoso árbol bit o árbol indexado en binario, cuya finalidad o funcionalidad tiene de resolver de manera promedial el problema del RSQ, que es la consulta de la frecuencia por rango. ¿Y por qué estamos hablando promedial? Porque para conseguir responder a la pregunta logaritmo de n, si cambiamos algo en la secuencia original, es logaritmo de n, ¿de acuerdo? La forma de hacer las respuestas. Entonces, tal vez lo más caro es armar el arreglo inicial, ¿ya? Y luego se va generando nomás sobre la base de los valores anteriores las cosas. En este caso, entonces, hace rato, ¿cómo hacíamos? Hace rato restábamos, ¿recuerda? Y se restaba para caminar en la estructura, para responder a la pregunta, la frecuencia de rango. ¿Qué hacíamos? Retrocedíamos, ¿no es cierto? Veníamos a la posición, acá, a ver, a la posición 7, luego retrocedíamos aquí, aquí y aquí, ¿no es cierto? Y para la 2 veníamos aquí y retrocedíamos aquí. Ahora, si queremos cambiar, digamos, actualizar la tabla, esto es para responder la consulta. Entonces, ¿hacia dónde caminamos? Hacia allá. Pero si ahora queremos hacer una actualización de la tabla, por ejemplo, si empezamos a actualizar de aquí, vendríamos aquí. Y fíjense, siempre sube, ya aquí. Una vez que está aquí, siempre va a subir un siguiente escalón que vendría a ser este. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, si acá nosotros para encontrar los B', esto era, fíjense, este es B, ¿cierto? Este dentro de mi razonamiento de consulta, este le correspondía a B, este le correspondía a B', este le correspondía a B2', ¿cierto? Y así, y este era B3', ¿cierto? En este caso, fíjense, este que vendría a ser, este vendría a ser B, este sería B', este sería B2', así. Entonces, ¿cómo va yendo? Subiendo, ¿no ves? Sumando, sumando.
En este caso de la consulta que hacía, restaba, restaba y así hasta llegar a 0. Misma idea, ¿ya? Es la misma idea, solamente que en esta ocasión que se hace, cuando se hace un cambio, se suma. Los cambios van hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso es la frecuencia, ¿no es cierto? Te dice, en la frecuencia 5 le sumamos más 1. Y luego a esa frecuencia, fíjense, 5 más la frecuencia de 5 le va, ¿esto cuánto me sale? 6. A ese le sumamos 1. Y luego al 6 le sumamos esto. Entonces, si es que esto nosotros generalizamos, para hacer el cambio tendríamos que hacer a la frecuencia de B, le vamos a sumar más 1. Y luego a la frecuencia de B' también le sumamos 1, ¿cierto? Si aumentamos. Y luego a la frecuencia de B2' también le sumamos más 1. ¿Y cómo se consigue B'? Se consigue como B más el último 1 de B. ¿Sí? Y B2', ¿cómo se consigue? Como B' más el último 1 de B'. Y así sucesivamente. La misma regla. Ok, esa es la forma de trabajar con este árbol indexado en binario, cuya complejidad para responder la pregunta, fíjense, es logarítmica. Aquí te está mostrando, ¿no? ¿Qué pasaría si es que le cambiáramos o le aumentáramos un dato y solamente qué celdas cambia? Fíjense, en este caso va a cambiar solamente las celdas 5, 6 y 8. ¿Ya? Nada más. Bueno, aquí en la frecuencia acumulada cambiarían toditas estas, pero en la frecuencia que nosotros tenemos aquí cambiaría la 5, la 6 y la 10, nada más. ¿De acuerdo? Eso cambia. Fíjense, ahí les está pintando con colores. Estas son las únicas celdas que cambian. ¿Y cómo se consigue así? Lo que les había ya comentado. Entonces, básicamente se consigue estos famosos K B, haciendo K más el último 1 de K, K2', K' más el último 1 de K' y así sucesivamente, ¿no? Hasta que algún día encontremos el final de nuestro arreglo. Esta modificación, como dice la diapositiva, está en complejidades logarítmicas también. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura de datos que ha sido planteada por Fenwick estabiliza, podríamos decir, ¿no?, las operaciones, tanto de consulta como de actualización a logarítmicas, y eso es muchísimo mejor que tener una complejidad lineal. ¿Alguna consulta? No, ¿verdad? En el árbol de Fenwick no se genera árbol. ¿Qué se genera? El arreglo de frecuencia acumulada. Entonces, T1 viene aquí, el 2 viene aquí, el 6 viene aquí y el 11 viene aquí. ¿De acuerdo? Ese arreglo se genera. Pero ¿cómo se accede? No se accede así, ¿no es cierto? Uno tras otro. Se accede saltando, ya dependiendo de si quieres actualizar hacia adelante, si quieres consultar hacia atrás, y la tendencia siempre es 0. Bien, si no tienen consultas, nos vemos el día jueves. Hasta aquí habríamos terminado la clase.